10, 9, 8. Side booster ignition. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. Off. It's all getting heavy. Stage 1 propulsion is nominal. Deployed. And the Falcons have landed. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a otra edición de Ecos de un Mundo Estrellado. Estamos en la ciudad de Londres y como puede estar nublado, pero al menos no llueve. A mis espaldas está el observatorio Royal Observatory. Es un observatorio con mucha historia que fue utilizado sobre todo para las mediciones astronómicas, para la navegación, para la observación y la conformación de los primeros catálogos estelares. Este observatorio está casualmente en Greenwich y por aquí pasa el famoso meridiano de Greenwich que divide, digamos, la parte este y oeste en la Tierra. Obviamente que esto es arbitrario, pero así fue decidido por los astrónomos. Aquí en el Observatorio Royal no se puede hacer observación astronómica, como ustedes se imaginan. Y es más, durante muchos años este observatorio fue movido de lugar, estuvo en un castillo, el castillo de Hermonds, y luego se mudó nuevamente aquí, simplemente porque aquí es donde se fundó. Y hoy se ha convertido en un centro turístico. Aquí también hay relojes históricos que ayudaron a hacer las mediciones y que la navegación fuera más precisa y el posicionamiento tanto en la Tierra como en la cartografía celeste también. El Observatorio Royal fue comisionado por el rey Carlos II, estaba recomenzando la monarquía en el Reino Unido y él comisionó a John Flamsteed, que es un famoso astrónomo, como el primer astrónomo real. A ver, Flamsteed convivió con Isaac Newton, convivió con Edmund Halley, que fue, digamos, la persona que descubrió el famoso cometa Halley, digamos, fue el primero en descubrir que un objeto como este podía llegar a volver periódicamente a la Tierra. Incluso hubo una pelea entre Flamsteed y Halley, porque Flamsteed quiso publicar primero el catálogo de estrellas, al final lo hizo Halley, sin la autorización de Flamsteed, y entonces le quemó todos los libros a Halley, todos los catálogos celestes que pudo encontrar. Halley en realidad había sido el primero en publicar un catálogo de estrellas australes, porque él hizo un viaje en barco al hemisferio sur. Luego, en forma póstuma, la esposa de Flamsteed finalmente digamos, publicó el catálogo de su marido, y bueno, con 3.000 estrellas, que para la época realmente fue todo un esfuerzo. Así que estamos aquí en Greenwich. Greenwich está en los suburbios de Londres. Vamos a visitar el observatorio, que está en una colina muy bonita, con vistas realmente preciosas, en el medio de un parque, que se llama casualmente el Parque de Greenwich. Lo vamos a visitar y sobre todo queremos realmente estar en el mismísimo meridiano de Greenwich. Hay como una cinta que se ha colocado de acero inoxidable, en la cual nosotros nos queremos ubicar también. Bueno, la entrada del Observatorio Royal. Este telescopio para mí fue una sorpresa. Es la parte que ha quedado el famoso telescopio de William Herschel. Herschel fue quien descubrió el planeta Urano. Y aquí se encuentra una de las partes, porque el telescopio fue desmantelado por su hijo, digamos, muchos años después, por supuesto. Dice aquí la información que el telescopio nunca pudo ser realmente utilizado, pero fue una atracción turística en su momento. No fue utilizado porque era muy difícil de lograr el setup, era muy costoso mantenerlo, pero es realmente un telescopio muy importante el que estaba aquí. Y vamos a acercarnos. Algunos lo llamaban el Coloso de Rodas, ¿no? Pero el telescopio costó unas 4.000 libras y fue pagado por el rey Jorge III. Lo completaron en 1789 y fue erigido por Herschel cerca de su casa, a unos 48 kilómetros al oeste de Greenwich, ¿no? Realmente no esperaba encontrar aquí una parte del telescopio. Pueden ver allí el diseño que tenía, ¿no? Era un monstruo para su época, ¿no?
muy famoso. No sabía que todavía se conservaba una pieza del famoso telescopio. Bueno, estamos en la segunda planta de la casa de Flamsteed, en el Observatorio Real. Estamos en la llamada sala octogonal, porque aquí hay, digamos, esto parece un octógono, y hay ventanas con vidrios muy grandes, porque aquí había telescopios para observar, y se ha tratado de recrear esta sala, donde vivieron 9 astrónomos reales, ¿no? Vamos a ver allí, hay un chico que está observando a través del telescopio, bueno, hay 2 personas en estos momentos. Y vamos a decir que aquí hay algunos instrumentos interesantes, entre ellos un cuadrante y unos relojes de péndulo empotrados en la pared. En principio se pretendió que Flamsteed realizara sus observaciones de esta sala, que como ya lo dije cuenta con grandes ventanales, pero al no estar ninguna de las paredes correctamente orientada con un meridiano, resultó que el proyecto original era inviable, ¿no? Y se tuvo que construir un edificio anexo para que las observaciones fueran precisas. No se conserva todo el material de Flamsteed, ya que su viuda se encargó de, bueno, sacar todo el instrumental, en especial los telescopios y relojes, aunque se le pidió su devolución. Ella siguió, digamos, con su posición y no se pudo recuperar en su totalidad, ¿no? Ya que la viuda de Flamsteed dijo que era de su propiedad. Hay que recordar que Flamsteed costeó de su bolsillo la mayoría de los aparatos. En su condición de astrónomo real tenía un estipendio en aquella época de 100 libras anuales, pero los aparatos los tuvo que adquirir él mismo, dado que no había presupuesto para eso. Y también tenía que pagar de su bolsillo a algunos de sus colaboradores. En la sala octogonal se puede ver uno de los relojes de péndulo originales. Aquí está el reloj de péndulo original. Si podemos girar con la cámara. Y otro de los relojes se conserva en el British Museum. Estos relojes demostraron que la Tierra gira a una velocidad uniforme, aunque hay una ligera variación, pero hasta el siglo XX esto resultó completamente indetectable. Así que esta sala octogonal de la casa del primer astrónomo real es una de esas reliquias que todavía se conserva en un observatorio cuyo principal objetivo fue, como lo dijimos, tratar de medir el tiempo, tratar de medir bien las longitudes en la Tierra, porque en aquella época, acá muy cerca estaban las turbulentas aguas del río Támesis y por supuesto el océano Atlántico, había muchos naufragios por un desconocimiento sobre todo de la longitud. Y a pesar de que las primeras observaciones se hicieron simplemente mirando las estrellas, luego comenzó a aparecer el reloj, casi un siglo después. Y también aquí en el Observatorio Real de Londres se encuentran algunos de esos relojes históricos, cronómetros, como los llamaban en esa época, para tratar justamente de lograr esa medición de la longitud en la forma más precisa posible. Vamos a continuar visitando el Observatorio Real entonces aquí en Greenwich. Seguimos en la casa de Flamsteed, aquí en el Observatorio Real, y lo que estamos viendo es un globo terráqueo que está dividido en los usos horarios, ¿no? Porque así fue como realmente comenzó a medirse el tiempo y la hora. Cada meridiano está separado uno del otro a 15 grados, hasta completar 360 grados, todo el globo, ¿no? Y se puede ver incluso allí algunos de los horarios, como hay una hora de diferencia entre cada meridiano. Y bueno, estos son los famosos usos horarios que se utilizan hoy en día. Esto era muy importante para los barcos que zarpaban, porque de eso dependía realmente su ubicación y saber en qué parte del globo estaban. Aquí en esta misma sala hay algunos cuadros de algunos naufragios. Hubo uno famoso en el año 1700 y pico, no recuerdo bien ahora el año, pero en ese naufragio murieron 1.200 personas y fue algo que conmocionó a Inglaterra en su momento. Y se debió casualmente a una falta, digamos, de conocimiento de las posiciones que se utilizaban en ese momento. O sea que fíjense ustedes, y como podemos ver en la sala, hay toda una serie aquí de relojes. La medición del tiempo resultó esencial para saber la ubicación en el globo, la ubicación en el mapa. Fíjense que los primeros relojes en el siglo XVIII eran a péndulo, no eran muy precisos. Y ustedes se pueden imaginar el ritmo que tenía esto y la precisión
cuando el péndulo estaba en un barco, que es lo que quiere mostrar esto, no era muy buena, que digamos. Y de allí las enormes imprecisiones que había en la época para poder medir el tiempo y por lo tanto la posición que tenían los barcos en la superficie de nuestro planeta. Vamos a continuar viendo otros relojes de la época que se fueron acercando cada vez más a las medidas modernas porque fueron obteniendo cada vez más precisión. Era tal la importancia que le concedía el gobierno británico a la medición del tiempo y saber bien la longitud, que ofrecieron un gran premio en el año 1714. ¿no? Estamos hablando de 20.000 libras. Al día de hoy serían unos 2 millones de libras, una verdadera fortuna, aquel que logre desarrollar un método con una precisión de unas 30 millas náuticas. No se pedía realmente mucho en esa época, pero era verdaderamente muy importante para poder salvar vidas humanas, como dijimos, de todos esos naufragios. Empezaron a desarrollarse los primeros métodos observando las estrellas, observando la luna, pero luego apareció el reloj. Parece que John Flamsteed era un perfeccionista. Él había hecho algunos catálogos y algunas publicaciones y no estaba contento con el resultado, así que no los quería publicar, pero Isaac Newton, en aquel momento que era presidente de la Sociedad Real, lo hizo y Flamsteed se puso tan furioso que mandó a quemar casi 2/3 partes de todos los libros que se habían publicado, ¿no? Y aquí se muestra con estas luces como si fuera una fogata de estas publicaciones de John Flamsteed. Y a propósito, allí está el catálogo de estrellas, vamos a mostrarlo, que fue publicado en forma póstuma por la esposa de John Flamsteed y que sirvió casualmente para la medición del tiempo y de las posiciones, pero llevó mucho tiempo hasta que esto pudiera editarse en un formato amigable para, bueno, los marineros, ¿no? Imagínense además lo difícil que era seguir todas estas mediciones en un ambiente como el de un barco, sometido a vientos y sometido a tempestades, donde el barco está en permanente movimiento. Esta es la cuarta versión del cronómetro de Harrison. Hay, digamos, toda una serie de vitrinas aquí donde se muestran los relojes, desde el primero, que pesaba varios kilos, hasta esta última versión que nos recuerda mucho al cronómetro o al reloj moderno, ¿no? Harrison era un ebanista, una especie de carpintero también, pero como hobby arreglaba, digamos, distintos aparatos y se puso a diseñar relojes y finalmente construyó toda esta serie de cronómetros que ayudaron mucho a obtener mayor precisión en la medición del tiempo. Él fue, digamos, el primero en utilizar una forma, un medio para medir el tiempo sin utilizar la gravedad, que antes se hacía a través del reloj a péndulo, con lo que él llamó una especie de gravedad artificial. Si uno observa sus cronómetros iniciales, tenían largas varillas, engranajes con diferentes tamaños que representan, bueno, la hora, el minuto, los segundos, y también una serie de resortes que compensaban en parte o amortiguaban la ondulación del mar, casualmente la inestabilidad que había para medir el tiempo. Así que aquí en este observatorio, el Royal, se rinde bastante tributo a Harrison con muchísimas muestras de sus relojes y algunos de ellos no solo réplicas, sino relojes reales que aún incluso funcionan hoy en día y que marcan de alguna forma el origen del reloj moderno. Bueno, encontrar la longitud en el mar requería de instrumentos de precisión para poder medir los ángulos entre los objetos que había en el cielo, por ejemplo entre la luna y el sol y también entre las estrellas, y John Hadley inventó el octante, ese instrumento que está allí, un instrumento que podía medir hasta 90 grados. Pero luego a la derecha podemos ver un instrumento más moderno diseñado por John Bird, que mejoró, digamos, el octante de Hadley, agrandando la escala. Y en vez de llamarse octante, se llama sextante y puede leer ángulos no solo de 90 grados, sino de hasta 120 grados. Aquí en esta vitrina se muestran los métodos astronómicos que se utilizaban y fueron desarrollados
en el siglo XVI. El método de la distancia a la Luna fue el primero de ellos, tratar de medir la posición de la Luna contra el fondo de las estrellas, una técnica que finalmente se convirtió en una solución práctica con el astrónomo alemán Tobias Meyer, que produjo, la verdad, tablas muy precisas del movimiento lunar basado en los datos observacionales que proporcionaba el observatorio Royal. Piensen ustedes que solamente John Flamsteed, el primer astrónomo real, observó durante 40 años con su telescopio y con su reloj la posición de las estrellas y de esa manera compuso un catálogo de posiciones de 3.000 estrellas que fueron utilizados posteriormente por muchos astrónomos justamente para poder obtener una mayor precisión en la medición del tiempo y de la ubicación en el mapa terrestre. Y estamos viendo aquí una pintura de John Harrison, es una pintura que nos muestra con su propia invención, su cronómetro. Estuvo trabajando prácticamente la mitad de su vida John Harrison en el problema de la longitud y ahí tiene su último invento, el H4, el Harrison 4, porque hubo 3 anteriores. Y hay pinturas también de otras personas que fueron desarrollando distintos tipos de cronómetros, porque el gobierno inglés trató de promover un poco la competencia y que otros inventores fueran perfeccionando cada vez más el cronómetro y hacerlo cada vez más práctico y más amigable, sobre todo para los marinos, ¿no? Y así poder medir mejor el tiempo. John Arnold es uno de ellos, Thomas Earnshaw, en fin, no solo esta sala, sino el observatorio real está dedicado a este tema, que es la medición del tiempo y las posiciones en el planeta, ¿no? Toda su fama precisamente se basa en esto. El famoso H4 de John Harrison, ¿no? Es una historia interesante porque con este cronómetro, que le llevó 6 años su construcción, que tiene diseños nuevos que él perfeccionó, él lo tuvo que poner a prueba, porque él quería cobrar el premio de 20.000 libras, ¿no? Y tuvo que zarpar en una travesía transatlántica hasta Jamaica, y hubo un error de, unos 1.5 kilómetros entre la posición que debía haber marcado el lugar respecto a la que tomó el reloj. Unos 5 segundos de diferencia. Imagínense que para esa época era algo extraordinario. Dicen que el Consejo de la Longitud, que era encargado de darle el premio, no quiso dárselo porque pensaba o evaluaban que no se habían cumplido con todos los requisitos. Él montó en cólera y finalmente el astrónomo real de esa época intercedió a su favor y se lo dieron unas 18.700 libras, más unas 4.000 más por un aumento de salario que le dieron. A partir del famoso H4 de Harrison hubo muchos más, muchos relojes que forman parte de la historia de la navegación mundial. En esta galería podemos ver los distintos relojes que se han utilizado para medir la posición del tiempo. Primero la hora local, y hay toda una evolución, por supuesto, de relojes cada vez más precisos que terminan en el reloj atómico, que es el reloj, más sofisticado y con mayor precisión que se utiliza hoy en el mundo para medir la hora. Estamos viendo aquí algunos relojes que fueron desarrollados por Shepherd, que tienen esferas de 24 horas, ¿no? Es decir, fíjense ustedes que el 0 está arriba, aquí está el 12, y da toda la vuelta, o sea, tiene una gradación que duplica la de los relojes modernos. En esta sala, en el Observatorio Royal, podemos, entre otras cosas, observar cómo de a poquito se fueron utilizando relojes cada vez más precisos. Al principio en la Gran Bretaña los pueblos y las aldeas utilizaban relojes solares que eran muy imprecisos.
cuando empezaron a aparecer los primeros relojes modernos, había diferencias hasta de 30 minutos entre el este y el oeste de la isla. Pero poco a poco, por supuesto, se fueron introduciendo todos estos relojes. Entre los datos interesantes está una dama que se la llamó la dama de Belleville, que vendía con precisión la hora y manualmente enviaba a suscriptores que pagaban anualmente el servicio para tener bien la hora. Y ella daba la hora oficial de Greenwich gracias a un cronómetro de altísima precisión. Luego vinieron los telégrafos y vinieron otras formas de comunicación para tratar de dar, digamos, la hora en forma simultánea entre diferentes posiciones, primero dentro del país y luego en el mundo. Hasta los años 50, 1950 me refiero, la medición precisa del tiempo estaba basada en el movimiento aparente de las estrellas y los planetas, pero hoy en día se utilizan cristales atómicos, ¿no? Y digamos eso es lo que está en el corazón de los cronómetros modernos de alta precisión. Básicamente una corriente eléctrica pasa a través de un cristal de cuarzo y vibra a una frecuencia precisa y crea un pulso regular para el mecanismo del reloj. Y ahora el mundo comparte la hora a través de una escala que se llama UTC, Coordinated Universal Time, que es el tiempo universal, que son básicamente 260 relojes atómicos en 49 localizaciones alrededor del mundo y que envían sus datos al International Bureau of Weights and Measures, que viene a ser, digamos, como una organización que se ocupa de evaluar los pesos y las mediciones, que está en París, Francia, ¿no? Y calcula una escala de tiempo maestra y envía toda la información a cada uno de los proveedores. Actualmente se utiliza un tiempo de muchísima precisión en cada una de nuestras vidas, gracias a las computadoras, gracias a Internet, gracias a los satélites y a los teléfonos móviles, ¿no? Y todo esto, por supuesto, es vital para los sistemas de navegación satelital, me refiero al GPS. Bueno, estamos con un patio exterior acá en Soto Royal y por supuesto que la gran atracción es la línea del meridiano de Greenwich, que antes era de bronce y ahora, digamos, es de acero inoxidable. No sé si la cámara puede ver, hay muchísima gente, por supuesto, que quiere sacarse una selfie, su propia fotografía, estando parado allí. O sea, ahí donde está el meridiano de Greenwich es la línea que separa el este-oeste en la Tierra, viene a ser como la línea cero. Vamos a ver si nos podemos acercar y pararnos en ese lugar para darnos el gusto, ¿no? Incluso se pueden ver algunas mediciones y algunas inscripciones. Por supuesto que la gente quiere sacarse fotografías. Vamos a colocarnos aquí. Y acá podemos decir que estamos parados en el meridiano de Greenwich, que es toda esta línea que... Es toda esta línea, digamos, que cruza este-oeste. Así es, estamos en el meridiano de Greenwich. Por supuesto que este meridiano pasa por toda la Tierra, pero aquí es donde oficialmente se instauró esta medida. Ok, no problem. Dice que nos relajemos. Bueno, así es como nos dimos el gusto de estar aquí parados en el meridiano de Greenwich. Parece ser que de aquí también durante la noche sale un haz láser, ¿no? Un haz láser verde muy potente y la dirección del láser del haz coincide con el meridiano casualmente de Greenwich. Bueno, esto que ven aquí es la línea del meridiano de Greenwich, ¿no? Fíjense que es como todo un caminito de acero inoxidable. Por aquí pasa, digamos, el meridiano que divide el este del oeste de la Tierra. Bueno, aquí están organizando un poquito la gente, hay gente que hace cola, pero ya no hay que hacer cola. Vamos a dejar que pase entonces el público. Hay mucha gente aquí porque es la gran atracción del Observatorio Royal, ¿no? Toda la línea que define la hora como se mide en la Tierra, ¿no? La convención, por supuesto. De aquí sale la hora universal, de aquí sale el meridiano de Greenwich. Bueno, estamos en la sala meridiana del observatorio y podemos ver algunos de los telescopios que se utilizaban para determinar el paso de los objetos celestes por el meridiano del lugar, ¿no?
O sea, aquí básicamente el astrónomo y su ayudante lo que hacía era observar con este telescopio que está exactamente en la posición del meridiano, es decir, la línea que cruza o que une el polo norte con el polo sur y que divide la parte este y oeste de la Tierra. Entonces esa es la posición, esa es la ubicación del telescopio y se espera que la estrella pase por el meridiano y ahí se determina la ubicación. Dicen aquí las informaciones que escuchamos en el audio guía que era un trabajo bastante aburrido, sobre todo para los ayudantes que estaban completamente aislados de la sociedad en ese momento. Hay que pensar que el Londres de aquel entonces no estaba tan extendido y tan poblado como en esta época, así que la gente estaba prácticamente aislada aquí durante años y años, haciendo estas observaciones y haciendo las reducciones con los cálculos correspondientes también. Así que vamos a continuar recorriendo otra sala donde se muestran estos telescopios meridianos desde los más antiguos hasta los más modernos. Podemos ver allí la silla donde se recostaba el astrónomo o el ayudante que observaba a través de este telescopio de tránsito, este telescopio meridiano, que es el telescopio de Bradley, que ayudó a hacer múltiples mediciones que construyeron el almanaque náutico, que prácticamente es la Biblia de los marinos, para poder ubicarse y poder navegar. Bradley fue un famoso astrónomo y fue muy reconocido. Por ejemplo, Sir Isaac Newton lo consideró el mejor astrónomo de Europa en aquel momento, así que miren ustedes la recomendación que tenía. Se puede ver cómo el telescopio lo único que hace es girar, digamos, o moverse en una línea determinada, que es el meridiano del lugar, ¿no? Observando hacia el norte o hacia el sur. Y antiguamente todavía se pueden ver ahí como unas pequeñas, no sé llamarle poleas o correas, para abrir el techo, y era básicamente una abertura muy estrecha, un espacio muy angosto a través del cual este telescopio observaba el paso de las estrellas. O sea, aquí no tiene sentido observar fuera de la línea, ya que es un telescopio meridiano, ¿no? Bueno, estamos viendo un telescopio de tránsito que es el que está ubicado exactamente en el meridiano cero, en el meridiano central de Greenwich, ¿sí? Fue utilizado por primera vez en el año 1851 por el astrónomo Avery. Y si mostramos aquí este otro tubo, uno puede realmente observar a través de él y hay una línea, podemos ver también la alineación con el meridiano de Greenwich. Todas las noches un láser se proyecta a través de este tubo y se puede ver hasta una extensión de 64 kilómetros. Miren ustedes la potencia que tiene el láser. Y obviamente la línea del láser define la línea este-oeste que pasa de norte a sur. Todo aquí es sobre el meridiano de Greenwich, por supuesto. Y estamos terminando de esta manera la visita. Y son las 2:30 de la tarde en Londres. Está probablemente en un par de horas por oscurecer. Estamos en el invierno, es el 31 de diciembre, así que en unas horas más vamos a celebrar aquí Año Nuevo. Y estamos terminando entonces este programa en el Observatorio Royal de Londres, el emblemático y legendario Royal Observatory. Espero que ustedes hayan disfrutado siguiéndonos en este programa todas las explicaciones que les dimos sobre la importancia que tiene el observatorio, la importancia histórica que tuvo para la medición del tiempo y para la ubicación, en definitiva, del hombre en el mapa terrestre. Muchas vidas se salvaron aquí seguramente, sobre todo con los hombres que navegaban en aquella época sin instrumentos de precisión. Era muy importante conocer la longitud para poder saber en qué parte del globo se encontraban y de esa manera cómo sortear tempestades y cómo llegar a puerto en tiempo seguro.
Casualmente lo que vemos a mis espaldas es la imagen del planetario que se inauguró hace pocos años. Es un planetario moderno donde también se dan funciones para el público. Así que desde Greenwich, en los suburbios de Londres, nos despedimos en nuestra nueva edición de Ecos de un Mundo Estrellado. Muchas gracias y hasta nuestro próximo programa.